Buenos días, complacido de estar acá en el 10º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, organizado por la Fundación Universitas y por otras instituciones académicas que le acompañan. Y agradecer muy especialmente el reconocimiento que se nos hace por nuestra trayectoria académica. Hoy vamos a conversar de relaciones de trabajo en tiempos de hiperinflación. Y vale recordar que hace 3 años, en el 2016, con motivo del 9º Congreso, nos tocó una ponencia que está en línea con esta, ¿no? Relaciones laborales en época de inflación. ¿Qué ha ocurrido posteriormente en estos 3 años? Bueno, ha habido un empeoramiento y por eso hoy estamos hablando en Venezuela de hiperinflación y las consecuencias que tiene esta situación para las relaciones de trabajo, para las relaciones entre empresas y trabajadores. Son consecuencias muy complicadas para el funcionamiento de las relaciones de trabajo. Pero primero debemos decir, cuando hay una situación hiperinflacionaria, se entiende que existe cuando al menos durante 3 meses seguidos la inflación alcanza 50% mensual, o que en el transcurso de un año la inflación alcanza el 500%. Ambas situaciones se han presentado en el caso venezolano y Venezuela no conocía una situación hiperinflacionaria en su historia. Si bien en América Latina hubo situaciones de hiperinflación en el siglo pasado, a fines del siglo pasado, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Perú, en Bolivia y en Nicaragua también. Venezuela se mantuvo muy estable, apenas unos meses breves de situaciones de inflación de 3 dígitos en los años 94, 95, ¿no? Así que veamos, para ahondar en este fenómeno, debemos señalar qué política económica es la que se aspira en una sociedad dada. Se aspira a una política económica que ofrezca pleno empleo, que ofrezca crecimiento y que logre control de precios, que no haya inflación. Y para eso es necesario que haya condiciones para que se crezca y que el crecimiento sea sustentable, que elimine la escasez y que genere divisas para importaciones de lo no producido nacionalmente. Que las personas tengan ingresos predominantemente vía remuneraciones suficientes para la alimentación y otras necesidades básicas, y que tenga una seguridad social para las contingencias, para la vejez, y que existan programas de asistencia para aquellas poblaciones vulnerables. Por tanto, un poder adquisitivo preservado es una condición imprescindible en una política económica para que los ahorros se conserven y para que los ingresos alcancen para satisfacer necesidades fundamentales y para que exista un sistema financiero que disponga de recursos para el crédito empresarial y el crédito familiar. En Venezuela nada de eso existe. Existe una política económica que ha llevado al país a una catástrofe, que además de económica es social. Es importante reconocer cómo la Organización Mundial de la Salud nos define pues, cuando hay una situación de catástrofe. Ellos nos dicen, cualquier fenómeno que provoca daños, perjuicios económicos, pérdidas de vidas humanas y deterioro de la salud y de servicios sanitarios en medida suficiente para exigir una respuesta extraordinaria de sectores ajenos de la comunidad o son afectadas. Es lo que ha venido pasando en Venezuela en los últimos 5 o 6 años. De hecho, la economía venezolana en los últimos 5 o 6 años se ha reducido a la mitad. El PIB que tenemos hoy era el que teníamos en el 2012. Tenemos 6 años deteriorándonos. Y ese estancamiento productivo, más bien retroceso productivo, ha dado lugar a una acelerada desindustrialización, pérdida de industrias para sustituirlas por importaciones, la economía se ha reducido notablemente, la misma base económica con la cual el país se sustenta, que es su producción petrolera, ha experimentado reducciones notables
¿no? Aquí puede verse cómo la producción petrolera venezolana ha bajado de 2,5 millones en el 2015, 2,5 millones de barriles diarios, a 700,000 en lo que va del 2019. Eso significa una merma de los ingresos. De hecho, la situación en este momento es la inexistencia de suficiente combustible para la movilización, transporte de alimentos, la actividad económica. Y eso que Venezuela, con 6 años consecutivos de disminución de su PIB, de una economía que está reducida a la mitad de su tamaño. Por los años avanzados del siglo XX y principios del siglo XXI, Venezuela era la 4ª economía latinoamericana, después de Brasil, México, Argentina. Hoy somos la 15ª economía latinoamericana. Y eso pues ha dado lugar a una serie de fenómenos que son los que nosotros hemos venido siguiendo, ¿no? Igualmente, la infraestructura pública y privada en deterioro, servicios, carreteras, puertos, servicio eléctrico, servicio de distribución de agua. La política económica ha tenido una orientación eminentemente redistributiva y no productiva. O sea, no hay políticas con resultados favorables para mejorar la producción, solamente la orientación redistributiva. Y esto pues, se ha traducido en empobrecimiento de la población. Igual, este difícil acceso de las personas a la alimentación, a la salud, a los servicios esenciales, que ha deteriorado el funcionamiento productivo y familiar, los centros productivos han venido a menos, ha habido una emigración masiva. Algunos organismos estudiosos del tema hablan de una emigración de entre 4,5 y 5 millones de personas y creciente, continua, y todo ello ha ocurrido a pesar de que el país en algunos de estos últimos años tuvo ingresos extraordinarios. Puede verse en la transparencia que los precios petroleros, cuando este régimen inició, en el año 98, el año anterior al primer año de este régimen, los precios petroleros estuvieron en $8. Y a partir del año 99 empezaron a mejorar, fueron mejorando, $20, 30, 50, hasta que durante 3 años, en el 2010, 2009, 2011, 2012, superaron la barrera de los $100 el barril, unos ingresos extraordinarios. Luego bajaron, pero se mantienen en los últimos meses entre los 50 y los $70, que sigue siendo bueno, tomando en cuenta los costos de la explotación petrolera. Pero el deterioro de la infraestructura productiva, la pérdida de capital intelectual, de talento humano que ha sido excluido y que se ha ido del país, hoy se convierten en una gran dificultad para mejorar la producción. Pero evidentemente que el mayor karma que tiene la situación venezolana es la situación política. Pues no hay confianza en el régimen para que vengan capitales al país, no hay confianza para los inversionistas, no hay seguridad jurídica, los trabajadores están sometidos, a pesar de que este gobierno se autocalifica de un gobierno obrero, populista, pero no hay muchos rasgos en el fondo de tal fenómeno. Lo que se nota en la orientación política que es marcada es una orientación militarista y también una versión inédita, porque no hay antecedentes de ella, de una orientación comunal. Pero eso tiene mucha importancia para el mundo del trabajo, ¿no? Porque en las relaciones de trabajo, que vamos a desagregar un poco, que es el foco de nuestra presentación, ocurren los siguientes fenómenos. Así como en el país ha ocurrido un proceso de centralización, o sea, los poderes públicos están centralizados, la incipiente experiencia descentralizadora que empezó en los años 90 en Venezuela fue frenada y la descentralización ha dado lugar a nuevos procesos de recentralización. Entonces, las relaciones de trabajo tienen unas características que son universales, ¿no? Que ellas necesitan autonomía,
de los actores, autonomías de empresas y de trabajadores para tratar, negociar, concertar, abordar sus situaciones. En un país de un presidencialismo extremo y una centralización extrema, tal posibilidad es muy remota, ¿no? Es muy restringida. De hecho, hay todo un andamiaje normativo, regulatorio, que ha hecho del tema trabajo un tema muy controlado, sumamente controlado, con restricciones, con vigilancia, con inspecciones, con organismos punitivos, con vigilancia y con reducción del espacio y del ámbito de acción de los actores sociolaborales, que serían empresas y trabajadores. Y el gobierno ha hecho todo ese andamiaje con la centralización de poderes, ¿no? Con leyes habilitantes, con leyes de emergencia. Total, que las relaciones laborales tienen como savia, como forma normal de desenvolverse, la concertación, la consulta, el desenvolvimiento de los actores, y tal fenómeno no ha sido posible. De hecho, el tripartismo, que tuvo unos antecedentes en el funcionamiento laboral venezolano, desapareció. Y las grandes centrales empresariales y sindicales están en cuarentena, siempre restringidas para su accionar. Y todo ello sustituido por dos fenómenos que nosotros llamamos el militarismo y el poder comunal. Cuando hablamos de militarismo, si bien unas Fuerzas Armadas son necesarias para el desarrollo de un país, por la vigilancia de sus fronteras, por la defensa y por la soberanía, el tema es que el militarismo, en nuestro caso, ha tenido la ventaja de que ha ocupado espacios productivos, o espacios regulatorios de la vida productiva, de la vida económica, ¿no? Entonces, empresas estatales fundamentales como petróleo, como energía eléctrica, como empresas básicas, como empresas del acero, del aluminio, y cuanta empresa pasa a manos del Estado, que ha habido un proceso de estatización masivo, y hay sectores que están en manos absolutamente de empresas estatales. Son empresas donde la presencia militar es muy influyente, ya sea en la presidencia, en los organismos estratégicos de planificación, o en áreas medulares, ¿no? Sea producción, sea el área laboral, sea el área financiera. Y todo aquello ha sustituido los organismos tradicionales de planificación, de administración del trabajo, de conducción económica, ¿no? Y cuando hablamos de poder comunal, se trata que a lo largo de este régimen se han creado mecanismos regulatorios para organizar a la población, especialmente a partir de espacios distintos al espacio laboral. Cuando se trata de organizar a la población a partir del espacio laboral, pues la figura central es el sindicato, que reúne trabajadores para la defensa de sus intereses y para aportar su contribución al desarrollo económico. Pero el mundo de la representación laboral se ha fragmentado. Ya no solamente son los sindicatos, que están en situación muy disminuida, sino otras organizaciones, algunas que se ocupan de la higiene y la seguridad industrial, que serían los delegados de prevención, los consejos de salud ocupacional, los consejos regionales de salud ocupacional, ya sea la sustitución de trabajadores asalariados dependientes por supuestos autónomos, falsos autónomos o falsos cooperativistas, pseudo cooperativistas. También la creación de figuras de empresas llamadas empresas de producción social, de propiedad social, que siguen un estatus y unas reglas un tanto diferentes, y que da lugar a restricciones en el desenvolvimiento sindical, ¿no? Y lo más reciente, a partir del 2012, con una nueva legislación para el mundo laboral, que es el decreto con rango y fuerza de ley, y véase que digo el decreto, ¿no? Del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que hace aparecer una nueva figura, que son los consejos productivos de trabajadores. Estos consejos productivos de trabajadores, de obligatoria organización en empresas privadas, en empresas estatales, sustituyen buena parte del ámbito de las relaciones de trabajo y del ámbito de los sindicatos y del ámbito de la gerencia.
y es otro mecanismo de fragmentación. Así que tenemos en esa madeja de organizaciones, de representaciones, de regulaciones, la esencia de las relaciones de trabajo, que es ofrecerle al trabajador estabilidad, empleo seguro, empleo que le permita crecer, remuneración satisfactoria y carrera. No hay tal, no hay carrera, no hay empleo seguro, no hay crecimiento, no hay mejoramiento de las condiciones económicas. Entonces, y lo otro que también esas entidades productivas, las estatizadas y las que están en manos del Estado, que son una buena parte del aparato productivo, en ellas ha ocurrido un fenómeno que a la gestión han llegado no tanto las personas que por la tradición, por la carrera, por la trayectoria, por el conocimiento, tenían las buenas razones. Han llegado personas del ámbito militar o del ámbito de activistas o de ámbitos externos a hacerse de la conducción de esas empresas, de la gestión de la misma, del establecimiento de la organización del trabajo. De tal manera que una palabra como es evaluar desempeño, reconocer los méritos, la meritocracia, son términos mal vistos en este ámbito, en este enfoque de conducción de la economía y de las relaciones laborales. Y por supuesto, todo esto tiene consecuencias directamente restrictivas en la libertad sindical. Los sindicatos se trata de que sean apéndice de las políticas públicas, ¿no? Hay toda una madeja de recursos para controlar sus elecciones y la protesta expone a los trabajadores a situaciones de despido, de persecución, de jubilaciones anticipadas, de oficio, a pérdida de su antigüedad, a limitaciones a su crecimiento, a criminalización, porque han habido a lo largo de estos años cientos de personas del mundo laboral detenidas. Algunos ya están fuera, pero quedan criminalizados, sometidos a un régimen de presentación ante una casa judicial y estigmatizados para poder encontrar empleo. Pues existe una lista, la lista Tascón en su momento, ¿no? Una lista que arrancó con 4 millones de personas que firmaron la solicitud del referendo en el año 2004 y quedaron estigmatizados. Luego vino otra lista un poco más frondosa, la lista Maíz Santa, que ocurrió otro tanto, ¿no? Y todo esto pasa, por supuesto, porque no hay administración del trabajo profesional, neutral, equilibrada para atender esos reclamos. Esos reclamos no entran en la administración del trabajo, ni tampoco entran en la justicia laboral, porque tanto una como otra están al servicio de la política del régimen. Total que esto acaba con las relaciones laborales. Y a pesar de todo eso, hay conflictividad con todo el riesgo, el peligro, la amenaza, hay conflictividad. Pero por supuesto, es una conflictividad que es rápida, que es emergente, que tiene que valerse de muchas argucias para poder mantenerse y en convenios colectivos como esta transparencia que tenemos acá. Vean ustedes el primer bloque donde las barras son más altas, eran los convenios colectivos a los cuales estaba acostumbrado el país. Más de 1000 convenios negociados anualmente, era algo muy normal. Pero en este periodo, llegar a negociar 500 convenios anualmente es algo extraordinario. En promedio se negocian 400 convenios, cada vez menos. ¿Por qué? Bueno, porque no hay condiciones para las negociaciones. Es un ahogo. Y en este tiempo de hiperinflación, además, convenios que se negocian por 2 años, ¿qué salario puede dar respuesta a una hiperinflación de 50 o hasta de 100% mensual? Los productos se duplican de precio en cuestión de semanas, de 1 o 2 semanas, en precios básicos que se duplican. Y no se ha encontrado la fórmula. Hay empresas que han tratado de negociar una revisión mensual de los salarios, y así lo han hecho algunas, he conocido algunas que han hecho, pero al cabo de poco tiempo ya aquello se agota.
y porque la continuidad productiva, el encadenamiento de la empresa con los proveedores, con los servicios, con todos los insumos necesarios, no es una cosa que funciona con regularidad. Entonces hay empresas que trabajan 3 meses y dejan de trabajar 3 meses, o que tienen una nómina de 1.000 trabajadores, 500 están en su casa y 500 están en la planta. Esto es una zozobra, una zozobra. Y no hay capacidad para resolver eso con la política, con la conducción de la política económica que tenemos. Y creo que las relaciones laborales nunca habían vivido en las sociedades latinoamericanas. La venezolana, desafortunadamente, es el centro de la problemática, una situación como esta. No hay herramientas para poder darle salida a una situación de hiperinflación y descentralización como la que conocemos. Bueno, yo terminaría respetando el tiempo y dando oportunidad a luego tener más intercambio con los interesados. Y era todo lo que quería transmitir a ustedes. Muchas gracias.